este año nos trajo el tema de actualización del RUT. Primero que nada, ya habían normativas que nos exigían la actualización del RUT. Porque el RUT tiene la dirección y tienen ciertas características, y entre esto, el correo electrónico, que ya con una ley del 2012, si la memoria no me falla, ya incluía que se podía notificar vía correo electrónico. O podían preguntarle a las empresas de servicio público, como de agua, telecomunicación o electricidad, la dirección suya para notificar. Entonces, estas resoluciones 201, 49, 84 y 201, 43, 93 vinieron a reforzar eso. Recordemos también que, a pesar de que es una ley que ya ha sido demandada inconstitucional, de que que entró en vigencia y luego, con una fecha de vacatio ley, luego fue extendida y luego vuelve a ser extendida hasta enero del 24. Sin embargo, hay artículos que están vigentes y hemos hecho un análisis y hemos extraído los artículos que sí están vigentes de esta ley para que tengan que ver con el registro único del contribuyente. Vamos a ver el artículo 56, que determina el cambio de domicilio. Dice que es el obligado tributario contribuyente tiene el deber de actualizar ante la Dirección General de Ingresos cualquier cambio en la información que aportó al registro único del contribuyente RUT. Mientras no se actualiza la información del domicilio declarado, será considerada el vigente. Y eso amerita para todos los temas de notificación y para todos los temas que tengan que comunicarse con usted. También dice, la administración tributaria podrá rectificar de oficio, debe ser notificar, de oficio, el domicilio tributario del obligado tributario y contribuyente mediante la comprobación pertinente. Luego, otro artículo vigente es el artículo 101 de notificaciones personales. Y dice, entre varias cosas, hay un parágrafo que dice que se considera notificadas personalmente todas las resoluciones emitidas, y recordemos que la inicial y la final son las que por excelencia tienen que ser notificadas personalmente. Las resoluciones emitidas por la Dirección General de Ingresos que fueran notificadas utilizando medios electrónicos, específicamente aquellas remitidas a la dirección de correo electrónico declarado en el registro único del contribuyente o domicilio tributario electrónico. O sea que si yo no actualicé mi correo, se entiende notificado al que está incluido dentro del. También un tema importante y bastante polémico fue el tema de la multa o la sanción que pretendía la resolución 201-4390. Digo que pretendía porque luego de un intento que hubo un mes antes, realmente después no vi mayores temas, pero aún así la resolución lo hizo. Vamos a ver qué nos dice la ley 76 de 2009, de la ley de procedimiento del Código de Procedimiento Tributario, que está vigente. Dice que las infracciones, ¿qué infracción me trae no tener el RUT o no inscribirse en el registro único del contribuyente? Constituye infracciones relacionadas con la obligación de inscribirse en el registro de la administración tributaria, no inscribirse en los registros, proporcionar la información relativa a los antecedentes o datos para la inscripción o actualización, entre la actualización en los registros en forma parcial, insuficiente, errónea, no actualizar los registros dentro del plazo establecido. La infracción prevista en este artículo será considerada leve y será sancionado con multa de 100 a 500 balboas
el incumplimiento de la obligación de notificar los cambios en el RUT no causarán la nulidad de las diligencias de notificación realizadas al domicilio. Entonces, dentro de este artículo nos deja claramente establecido que la multa por no inscribirse y también señala que por no actualizar es de 100 a 500 dólares. Pero veamos, ¿qué nos dice ya la resolución 201-4393 que fue tanto revuelo? Advierte al contribuyente, en el artículo 3º, que no haya realizado sus debidas actualizaciones a más tardar el 31 de julio, recordemos que después se extendió hasta el 31 de agosto, y después creo que se extendió nuevamente, si la memoria no me falla. No podrán presentar los formularios correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que llevará las sanciones establecidas en la ley para cada caso en particular. Y ahí empezaron los seminarios, empezaron los debates, diciendo que cómo era posible que una resolución detuviera la presentación de un ITBMS, de un informe a las ventas, de un informe a las compras, por el hecho de no estar actualizado el RUT. Y que adicional a eso, ya una ley, como es la ley 76 del 2009, ya establecía cuál era esa multa que tenía que tener. Hubo un primer intento un mes antes, donde me recuerdo que un abogado de un banco se me echó a reír cuando yo le dije que había que actualizar el RUT porque si no le iban a suspender. Entonces, él me dice que eso no es posible. Esto lo hicieron un mes antes que entrara en vigencia. Lo hicieron en junio, si la memoria no me falla. Y yo le hice la captura de pantalla y se las mandé. Dije, aquí está, ¿ves? Lo que te reíste de mí, aquí está. Si es posible hacerlo, porque por tecnología es fácil hacerlo. Sin embargo, nos vamos al ámbito legal. ¿Era esto legal? ¿Esta resolución podía ponerle un penalti adicional al contribuyente? Desde nuestra óptica, no. Pero mientras no se atacara de ilegal esta resolución, recordemos que en el derecho administrativo se presume legal y podrían hacerlo. Sin embargo, afortunadamente, por la administración tributaria que siempre, y principalmente esta de turno, y que siempre lo digo en los diferentes foros, es una administración tributaria que escucha y que analiza las cosas, y esto no pasó de una realidad, de una amenaza, que está todavía ahí vigente, porque la resolución no ha sido eliminada, ni ha sido modificada. Sin embargo, nunca se realizó, porque la actualización de RUT tiene una multa aparte. Y aparte de que era castigar con reglas todo lo que es los informes, que un contador promedio, la vez pasada en otro foro, en un panel, preguntaba cuánto es el salario de un contador promedio. Entonces algunos decían que 1.500, 2.000, 2.500. Y realmente un contador de una gran empresa hoy por hoy tiene todos los meses un riesgo de 3.000 dólares. Entre planilla 03, que lo va a hablar Felipe más adelante, entre informe a las ventas, entre informe a las compras, que ya es algo que ya era tradicional, que ya viene hace muchos años, tiene 3.000 dólares de multa. Entonces, era un poquito, desde nuestro punto de vista, exagerado este penalti. Y afortunadamente no se dio. La otra resolución, la 201-4984, nos dio varias cosas también interesantes de qué hablar y de qué tela que cortar, como quien dice. El primero nos dio un listado de tipos de sociedades que había que escoger para actualizar el RUT, bastante extenso, consideramos, y muy positivo. El artículo 2
nos trae un viejo debate, que es los tipos de fuente. Ponen primero la fuente grabada, que es cuando no importa en qué proporción tú haces algo grabado. Puede ser 99.9% grabado y 0.01, perdón, puede ser 99.9 offshore y 0.01 grabado, y tienes que escoger grabado. Y dejó una categoría 100% short y 100% no grabado para aquellos que tengan esa condición por el 100%. Pero si usted tiene cualquier porcentaje, por mínimo que sea, usted tiene que escoger que es grabado. Esto nos trae discusiones que hemos escuchado y que se debaten con muchos colegas, que señalan que está grabado con impuesto de dividendos las operaciones 100% offshore. Recordemos que la modificación del 733 coexiste con el 694 parágrafo 2, numeral 3, que señala que los dividendos de las operaciones 100% offshore están exentos. Por lo tanto, a pesar de que el software calcule, esta es una actividad que por ley está 100% exenta de impuesto de dividendos. Otro tema interesante que nos trae Felipe. Ese tema que acaba de tocar para todos, buenas noches, es extremadamente importante e interesante. Lo que pasa es que independientemente de las opiniones legales que existan, en pro o en contra, nosotros tenemos por encima, y es real, que no lo quiera entender, realmente no vive el día a día, es que nosotros tenemos algo que se pone por encima quizás de algunas normas, o no analiza la cosa por encima de las normas, y es el ITAX. Hoy por hoy, una sociedad que solo declare fuente extranjera o que declare fuente extranjera y cualquier otra fuente grabada o exenta, el sistema ITAC 2, a través de los formularios de declaración de renta, le calcula impuesto complementario. Y en su defecto, existe la posibilidad de que te cobre impuesto de dividendo el día que quieras liquidar la sociedad. Entonces, lo que acabas de plantear es muy importante, y es importante para este año, porque eso se tiene que definir en un momento dado, ser más preciso, porque hay contraposiciones en un mismo código, 733, 694. Entonces, esto está coexistiendo, pero por otro lado nos están literalmente metiendo la mano al bolsillo, Jonathan. Todos los años nos meten la mano al bolsillo. Y tener claro de que el impuesto complementario es un impuesto que es pagado por adelantado, y que si tu negocio termina en déficit, no hay nada que te lo recupere, absolutamente nada que te lo recupere. Que también es otra situación que nos tiene a todos incómodos. Gracias, Jonathan, disculpa. Sí, cómo no, Felipe, gracias. Sí, y este tema de mejoras al software es un tema, primero, que el software no es la ley, que es lo primero que siempre discutimos con nuestros colegas y amigos cuando uno va a la Dirección General de Ingresos. El software no es la ley, hay que obedecer a la ley. Y la ley está muy clara cuándo se paga y cuándo no se paga el impuesto. En el 733 está claro que eres mixto, y en el 694 está claro que eres 100%. Pero veamos eso a un lado. Ya hay una discusión que ya viene de hace 12 años. Y ahora mismo hay que cantarle 15 años. Y bailar vals y todo lo demás. Que es el tema de las empresas de zona libre, aprovechando el comentario de Felipe, que pagan impuesto complementario a pesar de que distribuyen el 21%. La norma dice, si tú distribuyes arriba del 20%, ya no estás sujeto al impuesto de dividendos en las zonas libres. El software
sigue calculando impuesto complementario y te obliga a pagar un impuesto complementario que no te corresponde. Simple y llanamente porque el software lo hace. Y no hay manera, en ese caso, no hay manera de cómo, como decía una canción por ahí popular, cómo chifiar el tax. Porque no hay manera. Entonces, se ha dicho seminarios, se ha hablado del tema, ya va a cumplir 15 años la niña y ahora mismo hay que estar pensando en el vals. ¿Ok? Otro tema interesantísimo que nos trae, se me quedó el número 3. El artículo 3 incluye a los colegas abogados que son agentes residentes en el NIT del contribuyente a través de un tema de vinculación donde se pone que es agente residente, se usa la palabra correcta y quiero hacer la comparación. Vean el artículo 3, usan la palabra correcta. El abogado no es abogado de la empresa, no es representante legal. No, le llaman por su nombre, agente residente. Y me parece correcto. Lo debe incluir y es una persona vinculada. Sin embargo, ¿qué pasa con nuestra otra profesión amadísima? Porque es la primera, siempre el primer amor es el más importante, como dicen por ahí, el del contador público autorizado. Veamos lo que dice. No voy a agregar nada para no ser subjetivo. Vamos a ver qué dice el cuarto. Dice, la identificación del contador público autorizado que refrende declaraciones juradas de renta y otros tributos, resalto otros tributos, de las personas naturales y jurídicas, conforme lo dispone el artículo 712 del Código Fiscal y la Ley 280 del 30 de diciembre del 2021, deberán contar en el registro único del contribuyente como dentro, perdón, de segmento, entonces, terceros vinculantes. Terceros vinculantes. Entonces, el Código Civil, en sus artículos iniciales, nos da las reglas de interpretación de las normas, ¿verdad? Y dice la primerita, literal. Y vamos a ver, entonces, ¿qué dice la Real Academia de qué es la palabra ese vinculado? Porque yo no entiendo. Entonces, vámonos a interpretar la norma. Dice, atar o fundar algo en otra cosa. Matrimonio. Estás casado, estás Un unido. matrimonio. Matrimonio. Hasta que la muerte los separe. Lo que le pase a uno, le pasa al otro. Por ahí, por Dice, ahí, por ahí, dice, por ahí. dice, someter, y veamos, sigamos, Felipe, someter la suerte o el comportamiento de alguien o de algo a los de otra persona o cosa. Someter a la suerte, al comportamiento, lo que haga la otra persona te es atañe a ti. Así es. Y dice también, él sigue diciendo el tema del la Real Academia sujetar a una obligación. Entonces, alguien me dice que, Pacheco, tú buscaste las definiciones más canalla para hablar de vinculación. Entonces, vamos a un diccionario jurídico y dice el tema de vinculación. El vinculado jurídico es la relación legal que se produce entre individuos y que genera efectos jurídicos. Es un elemento esencial de la obligación jurídica, ya que a partir del vínculo se producen los efectos obligacionales. Entonces yo digo, no quiero mi nombre en ningún RUT. Entonces me dice el cliente, ¿cómo no? Si tú me estás firmando la renta, Pacheco. Pero es que yo no sé qué es vinculado. Y con estas definiciones no me gustan mucho. Vamos a ver qué dice la ley 280. Dice, la participación como peritos contables, el refrendo a las declaraciones de renta y certificaciones y otros servicios encaminados a brindar información financiera a terceros deberá ser firmado por un contador autorizado independiente que no guarde relación ni nexo con la empresa
o personas objeto del dictamen o certificación. Entonces, independiente. Aquí aprovecho para hablar de lo siguiente. Antes había la duda de que sí, que esto, Pacheco, eso son interpretaciones tuyas. La ley 57 con el código de ética, combinando los dos, decía uno, tú le das servicio a tus clientes y tu cliente no es tu patrono es tu jefe. Entonces, nosotros señalábamos que el refrendo de las declaraciones de renta tenía que ser por un contador público independiente, o sea, no por el que trabaja, no por tener CPA. El CPA es para, según el Código de Comercio, es el que debe ser el que lleva la contabilidad de la empresa. Para eso necesitas contratarlo. Pero una vez que lo contratas, ya no puede refrendarte. Bueno, afortunadamente, y en los esfuerzos que se hicieron en la ley de 80, en el artículo 4, con esto queda sumamente claro. Por lo tanto, para este año, ningún contador interno debe refrendar la renta. Más bien, responsablemente debe ir, y si no lo conocía, mañana, todavía es viernes, a decirle a su jefe, jefe, usted tiene que contratar a Felipe o a Urbina para que le refrende esta declaración de renta porque ya yo no lo puedo hacer más. Igualmente va a pasar con la municipal, porque también es contador público autorizado. Igual pasa con las destrucciones de inventario. Igual pasa con toda otra certificación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lamentablemente, el empresario panameño dijo, yo necesito un contador público autorizado para esto. Yo voy a contratar un contador que me lleva la contabilidad y adicional me firma todo lo que yo quiero. Sí. Y afortunadamente con la ley 280 ya ahora sí quedó. Si habían dudas, porque antes era un manejo de dos normas, ahora queda sumamente claro que ya no se puede hacer. Entonces, volvamos al tema del RUT. Es un comercial para que no se nos olvide. Ahora vamos al tema del RUT. Entonces, Pachico, entonces tú siempre andas hablando cosas. Entonces, ¿qué tú propones? Yo propongo definir la palabra vinculado o simplemente cambiarla. Porque en el numeral 3, artículo 3 de esta misma resolución, no ponen abogado de la empresa. Entonces, hubiera habido la pelea. ¿Cuál es el abogado laboralista? ¿El abogado comercial? ¿El agente residente? No, pusieron qué abogado, porque una empresa puede tener 4, 5, 10 abogados, cada uno ve una cosa diferente. Si tengo que gestionar derechos de marca, o tengo que gestionar permisos especiales, hay abogados que se dedican a eso y son muy buenos en esa área. Entonces, ¿qué abogado ponía? No usaron la palabra abogado así abiertamente. Pusieron agente residente. Entonces, para mí, debería cambiarse esa palabra vinculado y poner el que refrenda la renta. ¿Por qué? O definirlo. Y hacer un reglamento como el artículo 130 que nos definió que es refrendo. ¿Por qué? Vamos a ver. Creo que quedó por ahí, de repente no lo mencioné, porque el contador público autorizado externo no hace el ITBMS, no hace las remesas al exterior, que antes de empezar estábamos un conversatorio nosotros hablando de ese tema, no hace los informes de venta, no hace los informes de compra, no hace nada de esas cosas. Entonces, por eso el contador público autorizado debe definirse bien qué es el que hace la renta y qué responsabilidad tiene incluirlo, porque esa palabra vinculado, estimados colegas, a mí en lo particular no es. Y lo dije en otro foro presencial y lo repito en este foro. Entonces, hay otro artículo también que en lo particular a mí no me gusta, que es la obligación. No es que no me gusta, sí me gusta, corrijo. Sí me gusta, pero no me gusta no, voy a decir que no me gusta, Felipe. No me gusta el listado tan corto y tan desactualizado que tiene, que son las actividades económicas. Sí. Entonces, en las actividades económicas tiene una lista de cosas que ya algunas ya están
no están actualizadas. Algunas ya no tienen una vigencia. Y otras cosas nuevas, como por ejemplo, ¿qué pasa con una sociedad anónima que solamente tiene activos? Por ejemplo, mi casa, una propiedad que no quiero arrendar, o tengo valores, dinero u otros activos, tengo obras de arte. ¿Qué actividad le pongo a eso, Felipe? No, tú buscas en la lista, la puedes leer todas y no te vas a encontrar con ninguna. Y alguien me dice que pone otras exentas. Ah, sí, las consecuencias de poner cualquier otra cosa, no sé, porque si filtran, por ejemplo, en Colombia, en la DIAN, cuando uno habla con los colegas colombianos, yo recuerdo una vez que tuve la oportunidad de ir a hacer un trabajo en conjunto y me decían, es que lo que pasa es que nosotros no podemos poner nada porque de una vez me miden con la industria y nosotros, la Dirección General de Ingresos, aquellos que no lo han visto, va encaminada hacia eso. Entonces, si tú pones una cosa que no es, voy a poner cualquier cosa, nada más para cumplir, y cuando no te coincide y te sales de los parámetros de toda la industria, puede recibir una notificación y entonces a justificar cosas. Entonces, para mí debería revisarse esa lista de actividades, que sé que no es de la Dirección de Ingresos, sé que viene de la Contraloría, pero debería revisarse para ampliar otros conceptos, o que simplemente permitan otros conceptos nuevos a la Dirección General de Ingresos para que salir de estas cosas. Ya que tengo mi casita nada más porque la quise poner en una sociedad anónima porque alguien me lo recomendó que era bueno, o tengo valores, o tengo lo que sea, no tenga que estar sujeto a otros tipos de controles por haber escogido una actividad que no le era.